También dando pie a la posibilidad de medidas cautelares, la posibilidad de que se pueda continuar cierto procedimiento administrativo de cobro pese a la pendencia del proceso penal. Podrá paralizar el proceso cobratorio el juez siempre que el pago de la deuda se garantice o el juez considere que se podría producir daño de imposible o difícil reparación. Es decir, como vemos, lo que se pretende es cambiar la tortilla. Es decir, que no sea que no hagas nada hasta que el juez te lo diga, sino que puedes hacer hasta lo que el juez te diga lo contrario. Eso es lo que se pretende, vamos, la reforma que está prevista. Se establece una excepción también a la regla del plazo de liquidación anual en los casos de criminalidad organizada. Es decir, mire usted, tramas de IVA donde hay grandes cantidades de dinero ya defraudadas que superan el tipo objetivo del delito de importe, pues ya es que ya no me tengo que esperar al año, porque es que esos no van a llegar al año. Es que has defraudado 2 trimestres de IVA, vamos hablando en plata, y no te van a un trimestre, y no te van a hacer la declaración anual, ¿no? Y se incluye un supuesto atenuado para responsables que reconozcan la comisión del delito y satisfagan íntegramente la deuda, o bien, pues, y en esto acabamos, sean la práctica de chivatazo, ¿no? De que colaboren con la administración. Pero todas estas medidas de delito fiscal, como veis, estamos en cuarentena. Y también las medidas, insisto, estas todavía más, las medidas del anteproyecto de... Nosotros queremos meter muchas cosas, ¿no? Es decir, no os cuento las cosas que queremos meter, ha habido propuestas, etcétera, sobre todo incidiendo en el IVA, que hay en concursos, etcétera, es decir, porque realmente ahí hay un drenaje de fondos muy importante con la hacienda pública, en garantías recaudatorias, en aclarar también ciertos aspectos de la norma, de los que están aquí, o sea, ponerlas más precisas. Los tiros van por ahí. Yo insisto, acabo diciendo, medidas contra el fraude en este proceso de crisis, que yo creo que vamos a salir poco a poco, que no tendrá que venir Merkel a monitorizarnos, ¿no? Es decir, ayer vi una monitorización de renta, como allí se podía, como estaba, manejabas el PC a distancia de uno que estaba a 10 kilómetros, ¿no? No creo que tenga que venir a monitorizarnos. Pues sale con medidas de tipo operativo, es decir, que ya se está poniendo en práctica, que muchas, como veis, son liberalización en cierta parte, es decir, facturas, te obligas, etcétera, no es decir, contabilidad que la puedas ya tener ya, es decir, que no, Hacienda haya menos cargas fiscales. Con la regularización, porque después de la regularización, yo animo a que si puede haber regularización en una medida del gobierno, pues en la medida que se pueda ser posible, pues haya, ¿no? Es decir, hay alguien que... Porque después vienen medidas duras, tanto normativas como también operativas, mayor explotación de modelos, el proyecto FATCA, etcétera. Es decir, más información, hay que ponerse las pilas, porque, insisto, los residentes en este país que pagamos impuestos, podemos bajar los impuestos, y yo estoy de acuerdo con quien dijo que hay que bajar los impuestos, pero cuando se declaren bases, hay que aumentar las bases declaradas tienen que ser mayores, y en la medida en que tú aumentas las bases, podrás bajar los tipos. Pero si las bases están fuera, si las bases no se declaran, pues los tipos al final los pagamos, pues aquellos que tenemos las rentas controladas. Bueno, vamos a abrir un pequeño coloquio, el tiempo es muy justo. Ruego nuevamente que los que quieran preguntar hagan la pregunta lo más concisa posible, y igual le ruego a Nacho que la conteste con esa misma concreción. ¿No hay preguntas? Entonces me voy a permitir hacer alguna. Es que el terror paraliza las mentes. No, quería decir, ha expresado muy bien una batería de medidas antifraude de mucho calado, muy importantes, y que son medidas antifraude que yo diría, las llamaría pasivas. Y explico por qué. Son medidas que parten de la base de que el fraude es un hecho. Y como es un hecho cierto y real, lo cual es cierto y real, pues, pero ocurre igual que con los accidentes de coche. Las medidas pasivas pues son el airbag, etcétera, que solo van a servir porque el coche se ha pegado un trastazo. Pero tal vez a lo mejor se olvida un poco qué medidas se podrían tomar de tipo activo, es decir, para prever el fraude, no para combatirlo una vez producido. Y de alguna manera venimos pensando, al menos algunos asesores y sobre todo los gestores administrativos con los que yo trato, evidentemente, que hay determinadas normas que invitan al fraude.
que provocan el fraude. Y además lo provocan en empresas que en el fondo son inocentes. Un tema que además creo que lo conoce porque te lo he dicho muchas veces, el tema de los módulos es un tema sangrante. Tenéis que darle algún arreglo y de verdad que lo pedimos porque hay un sector intermedio que son los mayoristas, los fabricantes pequeños, etcétera, que están verdaderamente desbordados y que además no pueden luchar contra eso. Y además esto es como una ficha de dominó. Si mis ventas no las puedo cobrar con el IVA correspondiente y ahora que posiblemente vaya a subir, esto ya va a ser tremendo, pues como ficha de dominó caigo yo. Yo también tendré que engañar. Y además se está produciendo, y esto es cierto, que en determinados mayoristas y sobre todo fabricantes pequeños, etcétera, tienen que poner de su bolsillo parte del IVA porque al final tenemos que hacerle unos encajes de bolillos tremendos para decirle, oye, necesita declarar cuando menos unas ventas X. Y cuando yo le digo, mira, no puede ser que el 80% de tus ventas la hagas en negro. Mira, que me parece muy bien, que no es mi deseo, que a mí me gustaría cobrar ese IVA, que a mí me gustaría vivir tranquilo y dormir bien, pero que resulta que si me quedo sin mercado. Da la casualidad de que cuando se crearon los módulos yo estaba también cercanos a ellos, cuando se crearon en el año 90-91 creo que fue aproximadamente, para aplicarlos en el 92 creo que fue el primer año. Y ya otra época, decía, han pasado 20 años, es decir, yo creo que ya, pues hombre, dispositivos donde puedas llevar un cierto control de tus ventas, de tus compras, de tus, pues ya existen, ¿no? Es decir, existe la directa simplificada que es... Yo entiendo que hay que tributar por la realidad, que los módulos habría que eliminarlos, por lo menos dejarlos prácticamente para sectores muy residuales. Esta es una medida que a lo mejor puede ser objeto de reforma, ojalá. Es decir, la medida que se ha planteado es esa, ¿no? Es decir, reducir la emisión de facturación de riesgo, hablando así en términos eufemísticos, pero a lo mejor lo que había que hacer es emitir, ya acabar con el riesgo en sí mismo, decir, mire usted, módulos fuera. Lo que pasa es que eso tiene una contestación social. Siempre, muchas veces, yo, ahí va otro subdirector, pero siempre me dice, y yo doy la razón, es que estamos en crisis, los módulos tengo que pagar. Digo, pues muy sencillo, vete de módulos, renuncia y vete a la directa y das pérdidas. Si los módulos es algo voluntario, tú puedes renunciar, si realmente tienes pérdidas, das pérdidas. Lo que pasa es que la gente que está en módulos está contenta, o sea, está... Y claro, es un sector también, pues alguno muy estratégico. Pensemos, por ejemplo, en el transporte, etcétera. Al menos se podría buscar algún sistema para que esos mayoristas y ese fabricante que está fastidiado porque no puede vender con factura, le guste o no le guste, pues pudiera tener algún sistema de defensa, porque es que la suciedad producida, y yo le llamo suciedad es la contabilidad de esas empresas producidas desde el año 90 y tanto, pues ya te puedes imaginar a dónde asciende. Estamos haciendo cosas. Fíjate que, por ejemplo, vamos a cambiar las terminales punto de venta, porque no, la información que da no es buena, pero por ejemplo, en terminales, esta modificación normativa, la de terminales punto de venta, porque muchos moduleros sí que tienen terminales punto de venta, incluso le hacen las facturación diaria, que es una cosa que es curiosa, ¿no? Es decir, por ahí, por ejemplo, intentar explotar información, es decir, entonces, ¿por qué? Diciendo que venden más, es decir, saben ustedes que las ventas hay... tampoco tienen por qué llevar un registro, lo bien es cierto, pero es que lo que pasa muchas veces es que el volumen excede, dice, mire usted, lo que está haciendo es irreal. Usted está diciendo que aquí tiene una pequeña tal con dos cosas y realmente hace muchas más. De luego, a lo mejor sería, y estoy de acuerdo, una modificación normativa, pues a lo mejor suavizando un poquito la estimación directa simplificada y tal, con alguna forfait, etcétera, alguna gasto. Pero realmente, que sobre todo lo que son bases declaradas de ingresos, sobre todo, pues que realmente lo que los ingresos sí que hay registros ya, es decir, en el año 2012 ya que estamos, realmente estamos ya en el mundo de la informática, de las nubes y de los soles, y estas cosas ya, es decir, que hace 20 años es que era totalmente distinto, vamos. Una segunda pregunta, y ya termino porque tenemos poco tiempo. En la regularización que se plantea, bueno, queda claro el dinero, pues ya está, lo ingreso en el banco, punto, paga el 10% y ya está. Pero hay una serie de cuestiones que nos quedan un poco en el aire. La más espectacular, y es la única que voy a decir,
Es verdad que en muchas contabilidades, sobre todo en estas que hablamos antes de mayoristas, existen partidas que están consignadas en la contabilidad, sin duda, y por eso a esos efectos declaradas en todos los balances, en los impuestos de sociedades, en las cuentas anuales depositadas, pero que no responden a la naturaleza de la cuenta, es decir, está reputado como existencia en muchos casos, porque evidentemente para no dar pérdidas pues hay que subir existencia, hay que hacer esos juegos de ingeniería fiscal, y por otra parte pues a lo mejor están dentro de cuentas de proveedores que son falsos, o muchas veces la cuenta de socios y administradores que dice que han dado un dinero pero que no lo han dado. Entonces la pregunta es, si tiene que ser bienes que yo no haya declarado, este sí que está declarado. Lo que ocurre es que está declarado con una naturaleza diferente de la que es. Lo digo, sí se podrían regularizar. Declarado o declarado parcialmente. Es decir, realmente si el crédito que tienes con el socio no es tal, sino que realmente es capital de la empresa, es decir, beneficio empresarial, la verdad que lo ha dicho, que le has dado la naturaleza de un préstamo social, ahí lo que estás es, oiga, mire usted, es un derecho que no estaba ni mucho menos reconocido, es un derecho, en este caso que usted tiene, ¿de acuerdo? Es decir, como en este caso menor pasivo, y en este caso yo entiendo, creo que sí, que sería plausible, porque incluso esa deuda menor declarada pues ya no generaría interés en futuro, es decir, el afloramiento a valor real, como seguimos, daría un aumento del patrimonio empresarial. Yo entiendo que eso sí que podría entrar en lo que es ya realizar un proceso de valoración de la empresa real. Lo que yo entiendo parcialmente declarados, por ejemplo, el caso que he puesto, es decir, mira, pues tengo una casa, lo que se trata de evitar es las actualizaciones encubiertas, ¿no? Es decir, yo tengo algo, un bien, que lo declaré por 10 y ahora esto va a valer 15. Se me ha olvidado decir además que el modelo va a ser un modelo muy sencillo, es decir, va a haber pocos alacas de información y después toda la información que se quiera poner por internet también, se va a abrir la posibilidad de que se escanee y ahí podéis meter escrituras, memorándums, informes vuestros, es decir, ¿cuántas páginas? Pues N, las que queráis, hombre, las que queráis, ¿no? Si son 1000 páginas, o son 20, mejor que sean 20 páginas que no 1000. No, pero bueno, pero todo lo que queremos, todo lo que queráis, para justificar y para aclarar, por ejemplo, para aclarar términos, ¿no? Y con eso se explotará el tema, es decir, que va a ser algo confidencial, que no va a ser utilizado como arma arrojadiza. Es que como declaraste la regulación especial, ya es un elemento de riesgo, en principio, per se, por esa regulación fiscal, per se, de la comprobación. No, si tú tienes otro riesgo, pues entrarás en el riesgo. Y has declarado la regulación fiscal, que a lo mejor ha podido ser buena para ti o mala, depende de cómo lo hayas hecho. Pero no por el hecho de ser declarante de la regulación fiscal, ya per se, ya eso haya un equipo de comprobación. Hombre, lo que sí se va a comprobar, y eso es cierto, es la declaración en sí. Es decir, que no, oiga, si hay algún error, alguna aclaración, te la vamos a pedir. Oye, mira, aquí que has puesto, porque no queda claro, es decir, pero aclaratorio, ¿de acuerdo? Es decir, si realmente hace falta, ¿no? Es decir, eso sí, la gestión en sí, gestión de lo que es, como puede ser un requerimiento de información, de aclaración de lo que se ha puesto o no, si se pone todo perfectamente, se puede poner. Es un modelo muy sencillo, se cogen los datos básicos y se declara y después ya con toda la información que se quiera poner adicional se pondrá a través de documentación y será objeto de análisis, pero ya insisto, es decir, con confidencialidad, con unos equipos determinados, etcétera, y queda en la historia del contribuyente, claro que queda, pero no quiere decir que eso vaya a ser motivo en sí mismo de que vamos a dar dos ratios de contribuyentes, los que han hecho declaración de regulación fiscal y los que no han hecho, ¿no? Mire usted. Eso se ha hecho, pues está ahí, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor después en un proceso, si lo has hecho bien, lo has hecho, si te llama por otra vía, mire, lo declaré y ya está, pues mira, eso ha ido ganando. Ojo con el año 2011, eso sí, y ojo con otros impuestos, es decir, yo digo IVA, subsesiones, transmisiones, eso no.